Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jikocas. Hoy les traigo un video muy importante, porque vamos a analizar con calma qué está pasando realmente con el Jikok y qué quiso decir Jungkook en su reciente live. Ese live que muchos medios coreanos y redes sociales catalogaron como polémico. Han surgido muchas preguntas a raíz del live de Jungkook. Que si Jungkook está cansado de la empresa. Que si quiere dejar BTS. Que si desea ser completamente solista. Que si quiere gritar algo que no puede decir. Que si está ocultando una relación o quiere vivir libremente su vida personal. Hoy vamos a revisar todo con objetividad y sin dejarnos llevar por interpretaciones extremas. Primero, entendamos el contexto. Jungkook hizo el live desde su casa, acompañado de su hermano mayor y un amigo cercano. Era la primera vez en bastante tiempo que iniciaba transmisión y, obviamente, todos nos emocionamos muchísimo al verlo nuevamente tan natural, tan relajado, compartiendo como siempre lo ha hecho. Durante la transmisión explicó que febrero fue un mes extremadamente ocupado. Dijo que no tuvo tiempo ni siquiera de ir al dermatólogo. Y que marzo también será un mes muy ajetreado, porque tiene muchas cosas que preparar y resolver. 2월에 쉴 시간이 없었어요. 3월에도 바빠요. 왜냐면 준비를 많이 해야 됩니다. 잡아야 될 것들도 너무 많고. Esto es importante porque en marzo comienza a moverse todo lo relacionado con el tour de BTS. Y claramente hay preparación detrás. Ensayos. Reuniones. Planificación. Es lógico que esté ocupado. No es misterio. Es trabajo. Luego habló del tema del cigarrillo. Contó que en algún momento fumó, pero que lo dejó por decisión propia. 안 피니까 사실 폈지. 담배를 많이 폈지. 근데 진짜 노력해서 끊었지. Lo explicó con naturalidad, sin dramatizar, simplemente compartiendo algo personal. Sin embargo, algunas personas sacaron esa parte de contexto para atacarlo. Pero si analizamos lo que realmente transmitió, fue un mensaje de disciplina y autocontrol. Reconoció algo. Asumió responsabilidad. Y explicó que lo dejó por sí mismo. Eso no es un escándalo. Es madurez. Estaba dando un mensaje claro. Si hay algo que te afecta o puede perjudicar tus metas, puedes cambiarlo cuando tomas la decisión por ti mismo. Después habló sobre la empresa. Jungkook aclaró que la compañía no es terrible. Que está agradecido. Que hay gente buena trabajando ahí. Y que muchas veces ellos intentan mantener el equilibrio y evitar que él reaccione de forma impulsiva. También dijo que, si fuera un artista independiente, probablemente hablaría sin preocuparse por nada. Pero que, al estar en el centro del K-pop y formar parte de un grupo tan grande, debe ser cuidadoso. Aquí es donde muchos comenzaron a distorsionar sus palabras. Que si estaba cansado de IVE. Que si quería dejar el grupo. Que si deseaba ser solista permanente. Pero en ningún momento dijo eso. Lo que expresó fue conciencia de responsabilidad. Cuando eres parte de algo tan grande, cualquier palabra puede afectar no solo a ti, sino también a los miembros, al equipo y a todo lo que han construido juntos. Si analizamos con calma, no fue una queja ni un ataque. Fue simplemente alguien entendiendo el peso de sus palabras dentro de un grupo como BTS, donde lo que uno dice impacta a todos. Ahora vamos a detenernos en la frase más fuerte del live. La que generó más titulares. Y más teorías. Cuando Jungkook dijo que, si no fuera por la compañía, les habría contado todo. Absolutamente todo. Y aquí entra otro punto que se volvió tendencia. Winter.
Algunas cuentas y medios empezaron a decir que cuando Jungkook mencionó que si lo dijera todo la empresa podría verse afectada, en realidad quería confirmar una relación con Winter. Pero eso no fue algo que él mencionara. Fue una interpretación externa. En el live no habló de Winter. No confirmó ninguna relación. No insinuó nada sobre pareja. Esa narrativa nació en redes sociales, no en sus palabras. Además, él mismo dijo que vive con su amigo. Y durante el live estaba acompañado de su hermano mayor y su amigo. Mis queridas Jikokas, Jungkook, como todo ser humano, tiene momentos de frustración, de alegría y también de tristeza. En este live él solo quiso compartirnos ese instante de la manera más genuina posible, siendo él mismo, no una imagen perfecta e idealizada. Él quiere que lo veamos como humano, no solo como idol. Quiere sentirse más libre, no juzgado. Y en lo personal, este live me mostró lo más auténtico de él, como siempre lo ha hecho. Nosotras estamos para apoyarlo. Porque ser fans no es exigir que haga lo que queremos ni cruzar límites. Eso no es amor, eso es presión. Apoyemos, mis queridas Jikokas. Dejemos mensajes bonitos. Que él sepa que lo queremos, que no lo juzgamos, que lo comprendemos. Al igual a Jimin, dejemos lindos mensajes al Jikook. Al finalizar el live, Jungkook estuvo respondiendo a ARMY a través de Beberse. Y para sorpresa de muchos, le respondió a un usuario llamado Jikoka, cuya foto de perfil era una selfie de él junto a Jimin. Y cabe aclarar que fue la única cuenta Jikoka a la que respondió. Fue un detalle muy revelador y bonito. Otro punto que llamó mucho la atención fue el collar que llevaba puesto. En el live, Jungkook estaba usando un collar de Chrome Arts. Este modelo en particular viene en conjunto. Un dije grande y otro más pequeño. Jungkook llevaba el grande. Y anteriormente a Jimin se le ha visto con el pequeño. ¿Casualidad? Con ellos, nada parece ser casual. Ahora recordemos algo importante. En un live anterior, Jungkook le dijo directamente a Jimin: ¿encontraste tu collar? 집에 목걸이 찾았네. 이거 차가 맨날 놓고 다니는 거 그거 아니야? 진짜. 오늘은 좀. Con esa sonrisita cómplice y miradas que solo ellos se entendían. Al ver a Jungkook mostrando su collar, todo indicaría que ese collar le regaló Jungkook a Jimin, tan lindo. ¿Ustedes qué opinan, mis queridas Jikokas? Las leo. Por otro lado, Jimin y Jungkook fueron vistos juntos. Hace 2 días, una usuaria comentó en un YouTube Short que vio a Jimin y Jungkook durante una grabación. Según su relato, los tuvo justo frente a ella e incluso intercambió unas palabras breves. Dijo que Jungkook, que en pantalla suele verse más imponente y sexy, en persona le pareció mucho más juvenil y adorable, con ojos grandes y brillantes. Sobre Jimin, comentó que cambió totalmente su percepción al verlo en vivo, lo describió como casi irreal, muy hermoso, y más masculino de lo que imaginaba. También resaltó que ambos fueron amables y humildes incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Ahora, no sabemos si este relato es completamente cierto ni que estaban grabando exactamente. Pero si realmente fue una filmación, probablemente más adelante lo veremos y sabremos de qué se trataba. Y la verdad, solo imaginar que alguien pudo verlos así, tan de cerca y en un momento tan natural, también es algo muy lindo y nos alegra que ellos sigan así tan unidos como siempre. Y ya para cerrar este video, también queremos aclarar algo importante. En redes sociales comenzaron a circular imágenes diciendo que se trataban de Jimin y Jungkook. Pero en realidad, aunque puedan tener cierto parecido en estilo, las personas que aparecen en la foto son Anton y Wonbin del grupo Rise. Lo mencionamos únicamente para evitar confusiones y desinformación, y para que siempre manejemos información clara y verificada. Ahora solo nos queda esperar con calma.
Si realmente estaban grabando algo, de seguro dentro de unos días saldrán las imágenes del J-Cock. Mientras tanto, sigamos apoyando y enviándoles todo nuestro cariño. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas J-Cockas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de J-Cockas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una J-Cocka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.